Hola, soy Diego Barragán, director artístico del Teatro Libre. Les doy la bienvenida a Encuentros Libres, un programa donde ustedes van a tener la oportunidad de conocer a las personas que le están dando forma al movimiento teatral en Colombia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Encuentros Libres. Nuestro invitado de hoy es una persona que ha venido trabajando un arte que para muchos es un arte que ha venido siendo olvidado o incluso a veces menospreciado, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Ella trabaja con títeres, trabaja animando objetos. Estoy hablando de Jimena Argotti. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias. Queríamos de verdad hablar contigo, tener esta charla muy tranquila, muy libre, para hablar de tu trabajo, de tu trayectoria y obviamente de esa labor que tú haces enseñando, ¿no? Y enseñando además un arte que no es un arte fácil, así haya mucha gente que lo cree así, ¿cierto? Que es un arte que requiere, digamos, disciplina y una cantidad de técnica que, pues bueno, ya hablaremos con ella un poquito más de eso. Jimena es egresada de la SAP, ella es maestra en artes escénicas, ella es fundadora de la fundación, bueno, suena raro, pero es así, de la Fundación Cría Espiritrompa, con la que pues desarrolla una cantidad de cosas, de actividades y de trabajo con el público y con comunidades. Bueno, Jimena, de verdad es un gusto tenerte hoy acá. Diego, muchísimas gracias. No, empecemos hablando, digamos, del comienzo. Bueno, ¿dónde empezó todo esto Claro que tú entraste tú estudiaste en la SAP, ¿cierto? Pero esto del teatro me imagino venía antes, ¿o cómo era la cosa? Ah, además también es clown, tengo entendido. Actriz, directora, clown. Uf, de todo nos toca hacer. Hombre. Bueno, no, pues muchas gracias primero por esta invitación, qué lindo de verdad estar en este espacio. Y bueno, no, es una historia bastante larga. Para resumir, pues nada, soy caucana, yo soy de Popayán. Digamos que antes de entrar a la SAP ya era docente de teatro, era empírica, pertenecía a un grupo empírico en Popayán y trabajé en el Champañá 3 años como docente de teatro y también en el Campestre Americano. Entonces era muy curioso porque los niños me preguntaban, bueno, ¿y tú dónde estudiaste? Y yo estaba estudiando Ingeniería de Sistemas, entonces imagínate. Y después tomé la decisión de venir a estudiar acá a Bogotá. Pero para ese momento pues yo ya tenía más o menos unos 10 años con una fundación de teatro en Popayán y ahí tuve la oportunidad ya los últimos años de primero pues trabajar todo lo que tenía que ver con teatro infantil. Y los últimos años conocí a un grupo que se llama Manicomio de Muñecos, que son de Medellín, y ellas me enamoraron completamente de los títeres, quedé completamente enamorada. Después entró a la SAP, conozco al maestro Gabriel Esquinas, que es muy reconocido en toda la historia del teatro de títeres en Colombia, y digamos que con él empiezo a hacer también algunos ejercicios de investigación, de creación, en algunas técnicas, dramaturgia también, pero pues siempre fue como por los laditos, pero yo ya tenía definido que cuando saliera de la SAP quería seguir haciendo títeres y animación de objetos. Eso es como un poco digamos, de dónde viene, de dónde vengo yo. Y pues le debo todo también a Manicomio y bueno, después ya empiezo a conocer muchos maestros que han sido grandes formadores, conocer diferentes estéticas a nivel mundial y bueno, este mundo es inmenso, entonces me empiezo a enamorar cada vez, creo que ahorita estoy ya muy tragada de este universo de los títeres. Tú estudias en la SAP y todo ese trabajo como actriz te sirvió, digamos, para seguir alimentando esa pasión y para tener herramientas para este trabajo que asumiste después con los títeres. Total, o sea, creo que pues, el teatro de títeres es parte, digamos, de las artes escénicas, es un lenguaje que hace parte de las artes escénicas, entonces pues hay muchos elementos que se tienen en cuenta dentro de los procesos de creación, ¿no? De investigación,
que son muy similares al teatro. Lo que pasa es que lo que diferencia son los cuerpos, las materialidades. Ya no se trabaja con este cuerpo actor o actriz, sino que se trabaja con el objeto, ¿no? Entonces empieza otra investigación, pero digamos que hay cosas muy cercanas que, pues, con respecto a la historia, acciones físicas, ¿no? Que tienen que ver mucho en el teatro de títeres y que se ha estado investigando, pues aportan cantidades, el entrenamiento corporal, porque en nuestra agrupación trabajamos mucho con respecto a no el títere solamente como el elemento principal, sino la relación que se crea entre el actor o la actriz con el objeto. O sea, estos dos cuerpos encontrados. Entonces, hay varias propuestas que tenemos en nuestro repertorio donde el trabajo corporal es fundamental. Entonces, creo que hay muchas cosas que claro, le aportan que me han aportado a mí desde las artes escénicas al teatro de títeres. Aunque existe en el mundo una gran tensión, ¿no? Porque a veces dicen, no es el titiritero, es el titiritero y el actor es el actor. Pero es una gran tensión, es un tema bastante controversial en nuestro universo. Yo que soy directora y trabajo con actores, existe eso, no digo, ay, supieran construir, ¿no? Ay, necesito que construyan porque las artes plásticas son fundamentales. Claro. Entonces a veces siento como un poco de tensión cuando a veces los actores o las actrices no saben pintar o pegar, porque pues no es mi cuerpo, es el objeto con el que van a salir a la escena. No pueden salir con cualquier cosa. No pueden salir, no, y si se te dañó, se sale un ojo, se te quitó una mano, entonces péguelo, ¿sí me entiendes? Soluciónelo. Igual que con nuestro cuerpo, si tú te lastimaste, pues entonces en escena pues tienes que resolverlo. Entonces digamos que hay una gran tensión, sin embargo también pasa al contrario. Cuando tú trabajas con titiriteros, precisamente no tienen a veces este conocimiento con respecto a una acción dramática, ¿sí? a las acciones físicas. Entonces se peca del otro lado. Entonces uno quisiera como que estuviera balanceado esos conocimientos, pero pienso que cuando nos dedicamos a este lenguaje, pues se va obteniendo esos conocimientos, quiéralo o no, y uno como director también va escogiendo, ¿no? Que seleccionando, es como un casting, ¿no? También, claro. Eso pasa, y pasan en todas las técnicas, ¿no? Porque digamos que el teatro con actores, pues está tu trabajo y tu entrenamiento corporal, pero en el teatro de títeres son miles las técnicas que existen. Marionetas, títeres de hilo, pelele, títeres de guante, o títeres bunraku, o de varilla, o bocones. No todos, digamos, hay muy pocos titiriteros que son expertos en todo. Entonces, cuando tú vas a presentar un casting, por ejemplo, en televisión, que son títeres, bocones, ¿sí? Pues te hacen y si tú no sabes manejar eso, no sabes hacer un lip sync, entonces hasta ahí queda todo. Y si te ponen una marioneta y si no sabes manejar esos títeres que son manejados desde arriba, ¿cierto? Que tienen una cruceta, que a veces son de 6, 12, 32, 64 hilos. ¿Tienen 64 hilos? No, y muchas más articulaciones. Entonces, yo no sé manejar marionetas. Jimena no sabe manejar marionetas. Me encantan y las veo y algún día pues tendré que aprenderlo, ¿ves? Entonces, el elemento con el que trabaja ese actor o ese intérprete, pues no es tu cuerpo, porque tú sabes qué necesitas para tu cuerpo. Pero cuando te pasan una hoja de papel y Diego, necesito que la hoja de papel sienta miedo, tristeza, se desarme y tú la hoja de papel, sí, una hoja de papel blanca. Entonces ahí está como el entrenamiento, pienso yo, con el intérprete, pero que es lindo también trabajar con un actor porque también tiene esos otros conocimientos. Ahorita estábamos hablando de verdad de cómo este trabajo con los títeres a veces es visto de una manera como por encima del hombro a veces, incluso por los mismos artistas escénicos, ¿no? Se cree también, se tiene la idea, y también entre el público, que el títere es solamente ese objeto bonito para la entretención de los niños en las fiestas infantiles y cosas así, pero como que se deja atrás todo lo que es, aparte de la técnica,
lo plástico y toda la construcción escénica, teatral, actoral que hay detrás de todo eso, ¿no? ¿Cómo ha sido entonces tu experiencia pues con esta cantidad de prejuicios y de visiones que uno también entiende dentro del público, pues porque digamos este país ha tenido como ese encuentro solamente con este arte, pero digamos tú que creando una agrupación, una fundación como Cría Espiritrompa, tú has empezado a llevar eso a otro lado para enseñarle al público y educarlo y decirle, oiga, esto no es solamente medias en la cabeza, en la mano y jugar. Sí, total. ¿Cómo ha sido tu experiencia, de verdad, como fundadora? Es que tener una fundación no es fácil. Sí, total. Bueno, primero es algo que siempre decimos, ¿no? Y es que en Colombia específicamente todavía existe ese imaginario social, cultural, de relacionar el títere igual niño, empezando por eso. No pensamos como el títere o el teatro de títeres, que es tan antiguo como la propia humanidad, como la música, como la pintura, como el teatro, es tal cual, ¿sí? Es muy antiguo. Entonces, pensamos que los títeres nacieron hace poco y que no es legendario, ¿cierto? Y que solamente está relacionado con los niños, pero no. Está relacionado con la humanidad, ¿sí? Con la humanidad. Sí, es algo muy colombiano, ¿no? Porque uno va a ver de verdad, tú hablabas del bunraku y uno ve ese bunraku y es una vaina además y que es parte de una cultura oriental. Es decir, el bunraku es parte de una cultura y digamos que uno va a otros países y tú también, por ejemplo, en Argentina tienen ya escuela, hay una especialización, una maestría desde lo académico, volvemos otra vez. El instituto que hay en Francia, en España, ¿sí? Y acá solamente pensamos el títere igual fiestas infantiles, títere igual niño, y no pensamos como todo este universo que tiene. Yo a veces invito a amigos en la calle y digo, oye, tengo función este fin de semana, me dicen, no, es que no tengo niños. Y uno, no, pero es que no es para los niños, es para ti. O sea, la gente sigue pensando en esos imaginarios. Claro, no hay que desconocer que como es un lenguaje tan potente, el juego que se crea en la escena, pues el niño siempre va a estar abierto allá a esa Pero perdóname, relación. yo muchas veces he visto más metidos a los papás a veces que a los niños. De verdad, Ahí grande está la que razón. más se mete en esa vaina. Ahí está la razón. Entonces, es para adultos, o sea, sí. para adultos no, para adultos, para toda la familia, para los niños, ¿sí? Entonces, eso, digamos, en cierta parte es como ese imaginario social que a veces pensamos y que a veces es subestimado como por algunos artistas o personas. Y claro, detrás de eso hay todo un trabajo que tiene que ver con lo plástico, ¿no? Que tiene que ver con la dramaturgia. Entonces, hace poco hablaba con un dramaturgo de teatro y él decía sobre por qué a mí me preguntan que si yo construyera para objetos, y digo, es que sí hay una diferencia, porque si tú tienes la posibilidad, digamos, de trabajar el conflicto desde no este cuerpo, sino el cuerpo del objeto, si yo pusiera ese vaso que está ahí en agua al filo de la mesa, sin hacer nada, ya hay un conflicto ahí, porque está generando una tensión, porque estamos todos aquí esperando que se va a caer y se va a quebrar, ¿sí? O sea, ya hay un conflicto, si lo enfoco, digamos, mi propuesta escénica frente a esos objetos que están allí. Entonces, este cuerpo materia que es vidrio, que si lo pongo en el filo va a quebrarse y además está con agua, ¿sí? O sea, empieza a crearse una cantidad de símbolos también, ¿no? Todo lo simbólico, lo poético, empieza a volverse mucho más grande. Y esto de crear una corporación, sí, yo creo que estamos locos. Un poco es esa locura, esa pasión que uno tiene porque es difícil, ¿no? O sea, yo los valoro mucho a ustedes con estos espacios, y nosotros como teatro independiente, que no tenemos sala, también, porque entonces nos toca en la casa, ensayar en la sala de la casa, tener 3 habitaciones para guardar la escenografía, mirar quién nos invita para estar en las funciones, esperar a que salga una convocatoria. Entonces, digamos que sí es complejo, pero yo creo que es la pasión y el amor que tenemos por el arte que nos hace mantenernos pues vivos hasta ahora. Si tú decías que, claro, el cuerpo y la interpretación del actor entran
también en la construcción de la obra, ¿no? Claro. De lo que me acuerdo yo en este momento, de lo que vi de Kuma, por ejemplo, la otra sirenita, Sí. creo que se llama, los cuerpos y cómo el intérprete maneja el objeto también hace parte del espectáculo, y cómo enciende, por ejemplo, un retroproyector y cómo lo maneja. Uno mira como ese hecho de ver también al ejecutante haciendo las cosas, pero obviamente no está haciendo cualquier cosa, sino lo está haciendo de una manera específica, pues hace parte también de la obra, ¿no? Entonces requiere como de esa preparación para crear además un mundo, por ejemplo, en una obra como Kuma, un mundo también tan onírico, tan bello, uno se siente en un mundo, en un momento entre el mar, ¿sí? ¿Sí? Obviamente requiere una formación, y ahí es donde viene como la faceta a la que yo quería llegar también de Jimena, y es que ella es docente, es educadora, ella es formadora. Insisto en que este es un arte que no es muy común, no voy a llamarlo común, pero sí no es, como habíamos dicho desde el principio, que tiene, digamos, una visión diferente, tanto del público como de los mismos artistas escénicos. Ahora ella enseña este arte, se lo transmite a otras personas. Tú trabajas en el SENA actualmente y en la Distrital. En la Distrital. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, yo soy docente del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones, dando clase de teatro, aunque es curioso porque siempre los objetos van a aparecer. Vengo precisamente de un montaje que tenemos de teatro, pero los objetos están ahí, están siempre ahí, no necesariamente como una obra de títeres. Y en la Distrital soy docente de la licenciatura en Educación para la Infancia, donde imparto varias asignaturas que tienen como propuesta proyectos dirigidos a primera infancia. Precisamente como son proyectos dirigidos a la infancia, entonces ahí he tenido una electiva donde he podido hacer como un proceso más largo de investigación del teatro de títeres, pero para la pedagogía, ¿no? Y aparte de toda tu fundación, tú has hecho una cantidad de cosas educando a gente. También tenemos un laboratorio permanente, donde nosotros, pues digamos que lo creamos precisamente fue porque teníamos como muchas personas en Bogotá, sobre todo, que nos preguntaban, bueno, pero ¿dónde aprendemos títeres? ¿Dónde enseñan títeres? Y que no necesariamente eran artistas, ¿no? Son psicólogas, antropólogas, gente de otras carreras que les interesa dentro de sus profesiones aprender este lenguaje. Entonces decidimos abrir un laboratorio permanente. Entonces, por este momento tenemos como los fines de semana, entonces la gente va, acude, enseñamos interpretación, enseñamos construcción desde algunas técnicas de varilla, guiñol, guante, bocones también de construcción. Y digamos que a partir de esas dramaturgia también, dramaturgia de la materia, le llamamos en este trabajo. ¿Dramaturgia de la materia? Dramaturgia de la materia, es como a partir de lo que te estaba comentando del ejemplo de los vasos, cómo puedo yo construir con esas materialidades, esas tensiones dramáticas y construir una historia. Entonces, digamos que son varios temas, ese es como te digo, un universo infinito con el que hemos podido como, pues, llevar o compartir la experiencia, porque no soy la más experta, pero digamos que sí ha sido muy bonito, porque yo pienso de la pedagogía y es que es un compartir de experiencias, ¿no? O sea, siempre me ha parecido como no soy el dios ni la diosa, sino como ese compartir de experiencias y cómo con el otro aprendes, ¿no? Y vas descubriendo cosas y todo eso. Entonces yo le agradezco mucho a mis estudiantes porque puedo abrir también otros horizontes que jamás había imaginado. Entonces digamos que con la Distrital, que ha sido donde más he desarrollado todo el proceso desde los títeres, hemos tenido la fortuna de tener proyectos de grado desde lo pedagógico enfocado a la infancia que articulan el teatro de títeres. Entonces trabajos interculturales que tienen que ver también con lo social, el arte, bueno, en fin, muchas propuestas que ellas han podido sacar adelante con sus proyectos de grado y pues brindarles esas estrategias pedagógicas en las escuelas, en los jardines, ¿no? Y todo eso. Y con nosotros, con el laboratorio, entonces lo que te digo, o sea, también poder aportarles a personas, a veces te llaman también para asesorías. No, es que tenemos esta obra de teatro,
pero queremos que esta escena sea de objetos, entonces nos llaman también para que les colaboremos o los asesoremos a los actores o a los artistas para sus proyectos. Entonces eso me parece también bonito que se esté dando, ¿no? Creo que... Sí, que no quede como, bueno, aquí hacemos cualquier cosa si nos llaman a un experto, pues para que los guíen eso, que ya es en cierto modo una valoración también del oficio. Exacto, sí, para que no venir y sacudir, como tú dices, la media, ¿no? Y tú buscas, ¿no? Tú vas a las bibliotecas, yo hice mi maestría en estudios artísticos en la Distrital y mi proyecto de grado es sobre un estudio sobre la experiencia estética del espectador niño y niña en el teatro de títeres. Entonces, cuando yo buscaba mi estado del arte, cuando yo estaba buscando mis antecedentes y buscaba teatro de títeres, lo primero que aparece, lo primero que aparece es cómo hacer un títere con una media y los dos pimpones y todo eso, pero uno dice, no, pero yo quiero otra cosa, o sea, no, solamente aparece como, y tú buscas en YouTube y lo primero que te aparece es eso. Pero cuando tú ya indagas mucho más, pues te empiezas a dar cuenta que primero la historia es inmensa, ¿sí? La historia del teatro de títeres, que es curioso porque no aparece el niño. Tú investigas, vas bien atrás y resulta que no aparece y uno dice, pero el niño. Entonces, porque ahorita relacionan el niño con el teatro de títeres. Y claro, bueno, eso tiene que ver también con el concepto de infancia y de niño y de niña, que también es muy reciente, ¿no? Entonces, eso también pasa. Pero si tú lo ves, no hay en las artes plásticas, en el teatro, y claro, el teatro de títeres no aparece, pero es por ese concepto de infancia. Pero bueno, entonces hay mucha teoría que ya vienen a relacionar otros conceptos desde lo social, desde lo antropológico, que tiene que ver también con el arte plástico, con lo simbólico, con lo semiótico. Entonces es cuando ya, ¡ay, Dios mío! Todo esto es infinito, es un trabajo bastante grande que, pues digamos que sí le hace falta a Colombia apostarle de verdad a una escuela o a una especialización o una maestría o algo que digamos donde se pueda enseñar, donde se pueda aprender, donde se pueda investigar básicamente sobre eso. Entonces es importante, digamos, que las universidades o las escuelas le aporten a estos procesos, es decir, que se hagan procesos de formación, ya sea especialidades, maestrías, un programa académico, o sea, sí, sería maravilloso, hay mucha gente interesada en este arte. Entonces, sí, como lo hacen otros países, es que en serio que estamos muy quedados. Yo estaba hablando que hace más o menos unos 6 años, 7 años, tuvimos la posibilidad, cuando existían los sectores, sector de circos, sector de títeres, con esos rubros que se nos daba del distrito, logramos por 5 años crear diplomados para que nos formaran, o sea, nosotros traíamos maestros extranjeros que nos formaran a nosotros aquí en Colombia. Y fue, o sea, yo agradezco el recurso mejor invertido, claro, que yo he podido decir de estos recursos para la cultura, porque tuvimos o tenemos todavía, y son diplomados que fueron patrocinados, bueno, no patrocinados, ¿cómo se dice? Por universidades, apoyados por las universidades, la Universidad de Nariño, la Pedagógica. Entonces, podíamos hacer diplomado en dirección escénica para teatro de títeres, wow, diplomado en interpretación para teatro de títeres, diplomado en arte, diseño de arte para teatro de títeres, diplomado en nuevas tecnologías para teatro de títeres. Imagínate, o sea, y trajeron gente maestros de Canadá, de Argentina, de España, y recibir todo ese conocimiento, y ahí es donde uno dice, no, estamos quedados, y cómo nosotros poder ese conocimiento en las puestas en escena, darlo en nuestras puestas en escena, pero también compartirlo, ¿no? Entonces, mucho de ese conocimiento yo lo comparto con mis estudiantes, tanto en la distrital como en el SENA y bueno, en los laboratorios también. Cuéntame, Jimena, ¿qué es lo más difícil de enseñarle a alguien a trabajar con objetos? ¿Qué es lo más complicado? Hacer títeres, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? Yo pienso que desde mi experiencia, hablo desde mi experiencia,
lo más difícil es todo lo que tiene que ver con el arte plástico. La construcción, ¿sí? Porque no todos tenemos como ese don o esa sensibilidad para trabajar ya sea con la materia, porque bueno, tú contratas un actor, una actriz, qué sé yo, y están dispuestos como, bueno, aquí, y también a los actores, a las actrices como, bajes el ego, ¿no? Porque ya no se va, usted no es el importante, no eres importante, el importante es el objeto, entonces para ellos les cuesta trabajo y a veces como que, quiero yo aparecer en escena, mi cuerpo, pero resulta que no, tú no eres importante, por más de que nuestra estética desde Espiritrompa nunca nos cubrimos ni nos tapamos, siempre estamos visibles, si te diste cuenta, siempre estamos visibles, siempre me ha gustado esa forma de esa relación que se crea entre el objeto, como te dije hace un momento. De hecho, entonces, muy visibles, ¿no? En Kuma estaban siempre de blanco, sosteniendo los objetos, ¿no? Muy resaltando sobre el espacio. Entonces, te exige mucho más trabajo de limpieza de mi cuerpo para que el importante sea el objeto. Un movimiento sea... El objeto sea importante, y eso es súper difícil. Como por ejemplo el último trabajo que tenemos, que es un trabajo de una estética lambe-lambe, porque como digo, o sea, hay muchas técnicas en los títeres, y en esta última que estamos investigando, teatro de títeres lambe-lambe, que viene del Brasil, ¿no? Que son estos títeres en miniatura. Entonces, digamos que un poco como la anécdota que tuve fue que yo contraté a actrices para que hicieran este trabajo de interpretación. Una de las actrices me dice, Jimena, yo para eso de las manualidades, como coser, pegar, pues no soy muy experta. Le dije, no te preocupes, que para eso está el escenógrafo. Pues resulta que tuvimos un problema con el escenógrafo y le tocó resolverla a la chica. Y entonces, claro, ahí está como pego, como sí, tal cosa, porque pues es tu personaje. Es tu personaje, entonces, ¿cómo pego si se le cae una patica? Estamos hablando de la construcción del personaje, la construcción. Sí, y entonces sí es importante que al menos, yo a veces pensaba ya con esta última experiencia, yo decía, para mis próximos montajes, la audición es ponerlos a construir. Pero si vine a actuar, no, pues te toca construir, ¿sí? Porque sí me he dado cuenta que tú ya vas a salir a escena, ¡ay, se me descosió, se me soltó una silueta en Kuma! Una silueta que se te despegue, qué sé yo, te toca ir a repararla, ¿me entiendes? Porque a veces no está pues el artista plástico allí o el escenógrafo no va a estar como detrás de nosotros, ¿ves? Entonces sí pienso que sí, en mi experiencia, sí ha costado un poco eso con los actores, entrar en lo plástico, entrar en este trabajo de la construcción de sus elementos, porque en realidad son sus cuerpos, no es este cuerpo, mi cuerpo humano está, pero ¿cómo hacer eso? Y ya lo otro, pues creo que sí, ya se va adquiriendo, la técnica, un maestro la otra vez decía, yo puedo poner a una persona que no sabe de marionetas, pero la pongo a entrenar los hilos, a entrenar a la luz durante meses, y si tú entrenas todos los días, posiblemente en 6 meses, 1 año, ya estés un duro, ¿me entiendes? Entonces, digamos que el entrenamiento va a estar allí. Si esa persona está dispuesta a trabajar, a construir. Y lo otro que sí pienso que también es difícil es cuando uno ya entra en el ejercicio, es que uno va observando y va encontrando la riqueza en estas materias. Porque cuando no, entonces simplemente como que mueves, como que haces. Pero cuando ya empieza en esto la dramaturgia de la materia, vas encontrando la riqueza en estos elementos. Uy, ese vaso se puede quebrar, esta hoja puede volar, este elemento puede, sí, buscarse otras posibilidades que el cuerpo humano no lo tiene, ¿no? Tadeusz Kantor, por ejemplo, habla precisamente de la muerte de la marioneta, ¿no? Entonces, ese cuerpo en escena muere de verdad. O sea, el títere tú lo sueltas y él muere de verdad. Nosotros morimos de mentiras. Pues porque no te vas a matar en escena, ¿sí me entienden? Uno no se va a morir en escena ni se... Bueno,
Bueno, sí, pero eso es hermoso. sí, eso, es sí. hermoso lo que dice, y la marioneta sí muere de verdad. Ella sí es verdadera, porque si tú tienes una marioneta en papel, ¿sí me entiendes? Y tú ya le hiciste creer al público que está viva, pero después se quema, pues se va a quemar el papel, se rompe y de verdad se rompe el cuerpo. O el muñeco que extrae desde su corazón, extrae desde su cuerpo su corazón y lo muestra. No es acá hacer de mentiritas, no, él se sacó las tripas, o sea, el objeto sí puede construir esas cosas, pero tú te vas dando cuenta de esa riqueza, esa medida que vas entrenando, igual que todo, igual que cualquier arte, entrenas, haces al violín, le haces al violín, le haces al violín, hasta que ya logras. Igual acá, es tal cual. Lo que pasa es que es un universo muy, muy grande, entonces tú puedes entrenar el guiñol y nunca vas a terminar de entrenar el guiñol. Y una cosa que tenemos nosotros que nos gusta es como explorar diferentes técnicas, ¿no? Esa de agua, la de Kuma, es única aquí en el país, que es Sí, para explicarle un poquito a la gente que vea esto es, en Kuma, la otra sirenita, hay un acuario, ¿no? Hay una pecera grande donde se mueve la sirenita, está entre el agua, ¿sí? Cosa que a mí me dejó, de verdad, a mí me dejó loco eso. No, y te contaré la anécdota, ¿puedo contar la anécdota? Claro. Estuvimos hace 8 días, el domingo pasado en un festival en Funza. Y bueno, llegábamos con la pecera, llegamos todos, estábamos amoldando todo, entramos la pecera para llenarla a un camerino, mi esposo es el que la llena, yo la limpié porque hay que limpiarla muy bien, y cuando fue a llenarla me dice, mi amor, la pecera está quebrada. No me joda. ¿Y yo qué? ¿Qué es esto? Como dice el chiste. En la base se había... Si nosotros llenamos la pecera, posiblemente tenemos un accidente en el escenario y se rompe. Y nada, pues yo me puse a llorar porque faltaba 1 hora para que entrara el público. Entonces yo dije, ¿y cómo hacemos? Entonces le dije a la productora del festival, dije, mira, pues hay que avisarle al público que no va a haber títeres acuáticos, o sea, porque no hay. Y bueno, y busqué una solución, no sabíamos, además era un domingo, estábamos en un pueblo, muy difícil. Conseguimos al vidriero, él nos dijo, vamos a colocar esta, pero eso se demora un día en secado. Entonces, nosotros tuvimos, cuando hicimos esa pecera, una idea de poner una pared de más o menos 10 centímetros atrás, que lo teníamos para hacer un juego de pinturas, que queríamos pintar el agua para que cambiara de color y sensaciones y todo eso, pero resulta que al fin decidimos no, porque se dañaba el agua y estamos trabajando con el medio ambiente, bueno, todo el cuento. Entonces ese pedazo nunca se utilizó, pero ese día mi esposo se le ocurrió la idea, dijo, llenemos eso y hacemos la ilusión de que está ahí. Entonces metimos ahí el burbujero, todo eso y solucionamos. ¿Por qué estoy contando esta anécdota? Porque resulta que para nosotros la pecera es un objeto animado. No es la pecera de agua, no, es un objeto, el agua es movimiento. Ese día al final de la función yo hablé con el público, le pedí disculpas, nadie se había dado cuenta, dijo, todo el mundo decía, la productora decía, tú no hubieras dicho eso, nadie se había dado cuenta, porque funcionó el efecto. Pero yo fui muy sincera con el público y les pedí excusas, les conté lo que había ocurrido y hice que trajeran a la muñeca que se quedó en el camerino ese día. Y yo lloraba, ¡guau, no actuó! Y yo le dije que les dieran un aplauso. ¿Por qué? O sea, puede ser una tontería, pero yo decía, la investigación que tuvimos haciendo esa muñeca, porque sí, a veces teníamos y hacíamos como caucho y flotaba. Le poníamos mucho peso, se volvía. Y entonces casi fue de física, con este artista plástico que nos ayuda a construir. Pues la pusimos y la cola se caía, se elevaba, entonces tuvimos que ponerle unos pesos en la cola para que hiciera este movimiento en el agua. Claro. Que los mandos, que esto, que lo otro, que no dañara el material, porque el agua es potente, entonces los materiales los dañaba a todos. Entonces, si yo les decía, puede ser que sea tonto la que no esté la muñeca, digo, pero es que hacer esa investigación, esta muñeca nos requirió tiempo y yo quiero que le den un aplauso porque pobrecita no salió. No, me tocó sacar la otra y hacer como
como el efecto allí, porque tenemos 2 muñecas. Entonces, digamos que sí es eso, o sea, las investigaciones que se hacen en esta técnica, por ejemplo, que no existía en el país, que nos pusimos nosotros de locos a... Existen títeres acuáticos en Vietnam, pero ellos son unas piscinas grandísimas, pero ellos van por encima, los muñecos van por encima del agua, ellos están debajo, bueno, en fin. Pero nuestra muñeca sí está dentro de la pecera, entonces tenía otras condiciones. Entonces, si te das cuenta, o sea, todo es investigación y es como prueba y con mi esposo hablamos de eso, acá a veces nosotros nos toca en el taller prueba y error, prueba y error, prueba y error, porque no hay escuela, porque a quién se le pregunta. Con las cajitas estábamos mirando nosotros las luces. Entonces, iluminación para esa caja, ¿cómo hacemos esa iluminación? ¿A quién se le pregunta? Y uno busca en YouTube, iluminación para Lambe Lambe. Nada. Las cajitas de Lambe Lambe, ¿dices tú? Sí, que soy del último trabajo que tenemos nosotros, que se hizo audiovisual, que se construyó esta miniserie de 12 capítulos entonces aprovechamos estas cajas en miniatura para hacer historias. Entonces hicimos 12 cortometrajes y ahorita las tenemos, pero ya en presencialidad salieron 4 que las sacamos para que se presenten en calle, porque esto es una estética de calle. Ya. ¿Con ese tamaño? De ese tamaño, entonces ahí animamos, nos tocó disminuir el tiempo, entonces ya no duran 8 minutos como en el cortometraje, sino que duran 3 a 4 minutos, porque hay gente, es para un solo espectador, entonces el solo espectador se asoma en un huequito y ve todo este universo. Y es muy lindo porque es una relación íntima, ¿no? O sea, no estoy haciendo, Diego, la obra para un público, estoy haciendo la obra para ti solamente. Entonces la gente llora, se siente agradecida, nos abraza, bueno, en fin, ¿sí me entiendes? Porque cada uno es para ti, el regalo es para ti solito, un espectador. Entonces la gente hace fila y va pasando una a una a mirar el espectáculo. Bueno, Jimena, yo de verdad que agradezco que hayas aceptado nuestra invitación. Ay, no, muchas gracias. Para poder hablar de verdad de esta materia, de este tema tan maravilloso, ¿no? De un universo además que está compuesto incluso por sus objetos de la vida cotidiana y cómo llegan a transmitirle, a llegar al público, no solamente al público que ve, sino también al que ejecuta, también cómo lo lleva a cierta sensibilidad. Me encantó hablar de eso contigo y además de verdad poner de pronto a pensar a la gente de aquí en adelante en cómo pensar en el futuro de verdad, en hacer una preparación bien hecha, digamos, de las personas que quieran dedicarse a esto, ¿no? Incluso para que sigan aprendiendo. Exacto. Después de haber trabajado muchos años en esto, como hablábamos contigo, Jimena. Gracias por tu conocimiento, gracias por estar aquí hoy. Como es el esfuerzo, digamos, de este programa, de esta serie de programas, es dar a conocer estas luchas de verdad y esta problemática que también hay en las distintas maneras de ver el arte escénico, en este caso de los títeres. Muchas gracias, de verdad, esto es inmenso, de verdad, es un universo muy grande y me apasiona muchísimo y gracias por esta invitación. Muchas gracias a todos.